carta a los romanos. Vamos a considerar los primeros 7 versículos de este capítulo 13. El Señor nos habla de esta manera. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagáis impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Pagad a cada uno lo que le corresponda. Si debéis impuestos, pagad los impuestos. Si debéis contribuciones, pagad las contribuciones. Al que debáis respeto, mostradle respeto. Al que debáis honor, rendidle honor. Amén. En el capítulo 12, que hemos estado estudiando en los 2 domingos anteriores, vemos cómo el apóstol nos ha expresado cómo debemos nosotros responder al amor de Dios, puesto que Dios nos ha tomado de la condenación en la que vivíamos, nos ha mostrado misericordia y nos ha justificado en Jesucristo. Ahora tiene todo el derecho y espera de nosotros que le respondamos y que le respondamos con una consagración de vida. Eso es lo que vimos en los primeros versículos 1 y 2 del capítulo 12, y cómo luego desarrolla el apóstol la manera práctica en que hemos de vivir una vida de consagración. Hemos de entregarnos a agradar a Dios. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo debemos agradar a Dios? ¿Cómo debemos mostrar nuestra consagración? Bueno, pues el apóstol usa el resto del capítulo para hablarnos de 2 áreas, del capítulo 12, para hablarnos de 2 áreas donde nosotros hemos de mostrar que estamos consagrados a Dios. La primera es en el área de la vida en la iglesia, de nuestra vida en comunidad, cómo debemos considerar a nuestros hermanos, cómo debemos vivir con ellos. Y luego nos habla en los siguientes versículos de cómo hemos de vivir como individuos, cómo hemos de vivir cuando estamos solos, cuando no estamos congregados, cuando no estamos viviendo los momentos de nuestra vida en que no estamos viviendo junto con nuestros hermanos. Así que vemos cómo esa consagración hasta aquí se manifiesta en 2 áreas, en la vida individual y en la vida colectiva, en la vida como iglesia. Pero esos 2 aspectos no agotan todas las esferas en las cuales nosotros como cristianos también nos movemos, como individuos, en nuestra familia, en la iglesia, pero también nosotros vivimos en sociedad. Y el apóstol nos indica cómo hemos de vivir en la sociedad, qué deberes tenemos nosotros hacia los estados terrenales, hacia las comunidades sociales en las que nosotros nos movemos. Pues el apóstol nos dice que en esto también no debemos conformarnos a la manera de vivir de este mundo, no hemos de conformarnos a este siglo, a ser como hacen los demás, sino que en esto también debemos de vivir de una manera adecuada como cristianos. Y eso es lo que vamos a considerar a la luz de estos 7 versículos que hemos leído del capítulo 3. En primer lugar, en los versículos 1 y 2, el apóstol nos va a hablar de la autoridad. La autoridad ha sido dada por Dios. Eso es lo primero que nos va a decir. En segundo lugar, en los versículos 3 y 4, nos dice que la autoridad, las autoridades civiles, las autoridades que nos gobiernan, ya sea el gobierno del Estado, de la comunidad, ya sea el gobierno
local está ahí puesto por Dios para el bien de los gobernados. No para el bien de los que gobiernan, sino para el bien de los gobernados. Y en tercer lugar, en los versículos 5 al 7, nos dice, si Dios es el que da la autoridad, y la autoridad está para el bien de los gobernados, ¿qué debemos hacer los cristianos que somos gobernados por esas autoridades? Pues la respuesta es simple. Tenemos que obedecer a las autoridades. Así que esos son los 3 puntos que vamos a ver. La autoridad es dada por Dios. En segundo lugar, es dada para el bien de los administrados. Y en tercer lugar, nosotros tenemos que obedecer a la autoridad. Así que comenzamos con el primer punto en el cual el apóstol nos dice que la autoridad es dada por Dios. Versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Fijaos que lo primero que nos dice el apóstol es que el Estado demanda legítimamente obediencia y sujeción de cada persona a la que gobierna. No es algo contrario a la voluntad de Dios que el Estado nos imponga leyes. ¿Cómo puede ser esto? Pues nos dice que el Estado tiene un poder que le ha sido otorgado por Dios. En este mundo no hay ningún poder absoluto. El único que tiene poder absoluto es Dios. Pero Dios ha delegado ese poder, por ejemplo, en el entorno de la familia, en los padres, en el entorno de la iglesia, en los ancianos, y en el entorno de la sociedad, en aquellos que forman el gobierno. Así que no hay ninguna autoridad sino la que ha sido puesta por Dios. Por eso es que obedecemos a nuestros padres. No porque nos gusten más o menos o nos hagan el gusto, aquello que nosotros preferimos, sino porque Dios les ha dado la autoridad para darnos ciertas órdenes. Y lo mismo nos sujetamos al gobierno de la iglesia. No porque los hemos considerado, porque los votamos, porque son amiguetes nuestros, no, sino porque Dios los ha puesto. Y por esa misma razón nos sometemos también a las autoridades civiles. Así que eso es lo primero que nos tiene que quedar claro. Las autoridades gobernantes han sido establecidas por el Señor. Ahora, eso es fácil admitirlo cuando el gobierno de turno es un gobierno con el cual nosotros podemos tener cierta simpatía, porque tenemos nuestras tendencias políticas o porque simpatizamos con este alcalde o con este presidente o con este ministro, pero esa no debe ser la motivación por las cuales nosotros nos sometemos, sino que debemos someternos porque esa autoridad ha sido puesta por Dios. Así que no nos sometemos a las autoridades ideales que nos gustaría que fueran, sino que nos sometemos a las autoridades reales, aunque no nos gusten de manera personal. ¿Por qué? Porque el gobierno civil, los gobiernos sociales son ordenados por Dios. Es una ordenanza divina. Si nosotros les obedecemos, estamos obedeciendo a Dios. Si nosotros no acatamos las leyes, estamos desobedeciendo a Dios. Así que este es el punto de partida para comenzar nuestro pensamiento a cómo comportarnos, cómo mostrar nuestra consagración a Dios. Capítulo 12, versículos 1 y 2. Cómo mostrar que estamos agradecidos por su misericordia en el contexto del Estado, sometiéndonos a las autoridades. Como cristianos, en eso tenemos también que ser diferentes. Como cristianos, en eso también tenemos que pensar de manera diferente al mundo. Tenemos que ver que el Estado no es una autoridad absoluta, sino que es una autoridad delegada. Dios ha delegado en los gobiernos la autoridad que Él mismo tiene sobre nosotros. Por lo tanto, es inconcebible que como cristianos nosotros resistamos a la autoridad. Como cristianos es imposible que nosotros digamos, bueno, pues yo no pago este impuesto,
yo no me sujeto, no me someto a esta ley porque a mí no me gusta. Nosotros no tenemos derecho a hacer eso. Ahora, esta enseñanza conlleva implicaciones importantes, porque es posible que en determinadas circunstancias el Estado demande de sus ciudadanos algunas cosas que no están de acuerdo con la autoridad que Dios les ha concedido. En este caso, el Estado se ha pasado de la raya, se ha extralimitado en sus funciones. Y en esos casos, que tendremos que decir son excepcionales, gracias a Dios no son habituales, en esos casos y solamente en esos casos, nosotros tenemos derecho a no obedecer a esas demandas que nos hacen las autoridades civiles. Es más, en esos casos en que las autoridades civiles nos obligan o extienden leyes que nos lleven a hacer cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, en ese caso tenemos no solamente el derecho, sino el deber de mantenernos en la línea de lo que el Señor nos ha ordenado. Resistir a esas autoridades que nos demandan hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios es algo que nosotros estamos llamados a hacer. Nosotros como cristianos debemos darle a César lo que es de César y a Dios las cosas que son de Dios. Pero cuando César se pasa de la raya, debemos obedecer a Dios y no a los hombres. Eso es lo que podemos encontrar, por ejemplo, en Hechos capítulo 4 y capítulo 5, cuando al apóstol Pedro y al apóstol Juan se les prohíbe predicar el Evangelio. Y ellos continúan predicándolo. Y las autoridades civiles les recriminan y dicen, ¿no os hemos dicho que no continuéis predicando? Y es que nos ponéis en una situación en que habéis excedido vuestra autoridad delegada por Dios, y nosotros en estos casos tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Sabemos que hay que darle a César lo que es de César, pero en este caso no podemos hacerlo a costa de quitarle a Dios lo que es de Dios. Y sabemos que ha habido a lo largo de la historia ocasiones cuando las autoridades gobernantes han usurpado más poder que el que Dios les ha dado. Han reclamado un poder absoluto sobre los hombres, no solamente sobre sus impuestos, sobre su trabajo, sino también sobre sus conciencias. En este caso hemos visto grandes hombres de Dios como se han levantado en contra de aquellas situaciones. Ese es el caso, por ejemplo, de Daniel y sus compañeros. ¿Les cambiaron la dieta? No hay problema. Pero nos vamos a someter a Dios antes que a los hombres. Cambiarnos el nombre. Enseñarnos en vuestras universidades. Darnos vuestra cultura. Dios nos ha dicho que debemos estar aquí 70 años y que nos sometamos a las autoridades. Pero las cosas que tienen que ver con la autoridad espiritual, aunque nos cueste la vida, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que esos antepasados nuestros en la fe hicieron bien en desacatar las leyes de los hombres, porque estos estaban excediendo en las atribuciones que Dios les había dado. Ahora, el apóstol realmente no desarrolla esto tal como nosotros lo estamos viendo, quiero decir, en esta amplitud, pero estas verdades se deducen de las enseñanzas que él nos está dando. Tenemos que recordar que en el tiempo en que el apóstol escribe la carta, todavía el Estado, el Imperio Romano, estaba siendo bastante condescendiente y neutral. No podemos decir que favorable, pero bastante neutral respecto a los cristianos. Y es por eso seguramente que el apóstol no tiene que abundar en explicaciones sobre las circunstancias cuando el Estado se excede en sus demandas sobre los hombres. Sabemos que fue a partir del año 70 del primer siglo cuando se inició una gran persecución contra los cristianos, pero esta carta fue escrita un tiempo antes y por lo tanto vemos cómo el apóstol no consideró necesario afrontar una cosa que no existía. Pero llegó un tiempo en que hubo una persecución sistemática contra los cristianos y ahí muchos escogieron el martirio antes que desobedecer al único que tiene autoridad suprema sobre todos los hombres. Ahora, lo que os he dicho de dar a César lo que es de César, dar a Dios lo que es de Dios, y todas estas enseñanzas, si no las encontramos en este pasaje,
Sabemos que las podemos encontrar en otros pasajes de las Escrituras y que de alguna manera son asumidas aquí por el apóstol. Lo que él está señalando aquí es que el gobierno es una ordenanza divina y que nosotros, en general, en las circunstancias ordinarias de la vida, no tenemos la opción de desobedecer, sino por el contrario, estamos obligados a obedecer a esas autoridades. Lo que él está señalando es que las iglesias primigenias se sometían a las autoridades civiles. Y es por eso que cuando desobedecían, eso realmente llamaba la atención. Porque los cristianos pagaban sus impuestos. Los cristianos llevaban la carga que la ley romana demandaba. Pero cuando desobedecían, eso era la excepción. No eran unos rebeldes habituales. Eran personas sujetas a las autoridades del Estado de manera habitual, de tal manera que cuando desobedecían, porque las circunstancias concretas lo demandaban. Así que una de las cosas que nos debe quedar clara de este pasaje es que los gobiernos no existen por el consentimiento de los gobernados. No es que digamos, mira, esto lo mejor será poner gente que nos gobierne. No. Ha sido la autoridad de Dios la que ha creado los gobiernos civiles. No existen por la voluntad de la mayoría, ni tampoco por algún contrato social en que unos son gobernadores y otros gobernados. Si eso fuera así, no habría realmente autoridad. La autoridad descansaría en nosotros y nosotros la delegaríamos en otros. Pero la autoridad no es nuestra. La autoridad es de Dios. Él es quien lo ha estimulado de esta manera. Así que en el versículo 2, pasamos al versículo 2 y se nos dice que el gobierno ejerce su poder por autoridad divina. Por lo tanto, resistir las demandas del gobierno es resistir la autoridad de Dios. Me puede gustar más o menos el presidente, el alcalde, cualquier ministro, me puede gustar más o menos el señor de seguridad que me obliga a hacer una cola para arreglar unos papeles. Lo puedo considerar un inculto menos preparado que yo, un pobre desgraciado. Yo puedo considerar todas estas cosas. Pero estoy llamado a someterme a esa autoridad, porque es una autoridad puesta por el Señor. Por lo tanto, aquellos que desobedecen se exponen a ser castigados, a ser reprendidos, a ser multados, a ser juzgados y condenados por sus acciones. Ahora, esto no significa que yo tengo un vecino que resulta que es el juez García y entonces cada vez que yo me encuentro con él en portal tengo que esperar que él me diga si puedo pasar yo, si no, si puedo entrar con el perro, si no, si puedo mirar mi buzón, si no, porque como él es juez. No, en este caso él es simplemente un vecino y yo debo tener una buena relación con mis vecinos, como hemos visto el domingo pasado, en cuanto dependa de mí estar en paz con todos los hombres. Pero no tengo que preguntarle si quiere que le haga la compra o que le lave el coche. No, pero cuando ese hombre está ejerciendo como juez o como concejal o como portero en una institución donde lo hayan colocado, entonces yo estoy llamado a someterme. Y en muchas ocasiones nos encontraremos con personas que decimos, es que no merece tener la autoridad que se le ha dado. Alguien ha cometido un error. No obstante, en el ejercicio de su función, y siempre que lo que se nos ordene no sea algo contrario a lo que Dios ha dejado claro en las Escrituras, no me queda más que callar, pagar si es cuestión de impuestos, obedecer si es cuestión de seguir indicaciones, etc. Así que eso lo tenemos que aplicar no solamente al jefe de Estado, al presidente del gobierno y sus ministros, al presidente de la comunidad, sus consejeros, o al alcalde y sus concejales. No, cualquier persona sobre la cual haya sido puesta la responsabilidad de ejercer autoridad, mientras está en esa función, tiene que ser obedecida. Y eso vale también para la policía, jueces, recaudadores de impuestos, etc. Cuando ellos actúan como gobierno, ejerciendo autoridad, no cuando actúan personalmente,
sino cuando actúan con esa autoridad en el uso de su función, entonces estamos obligados a obedecerlo. Ahora, nosotros tenemos que tener claro y tener esto perfectamente claro, cuál es el límite del mandato que Dios les ha dado a ellos. Cuando los ministros deciden poner un límite a la velocidad en las carreteras, eso es de parte de Dios. Yo puedo pensar que con los coches de hoy, con la seguridad que tienen, con los motores, con los frenos, con los airbags, con las buenas autovías, todo eso, yo puedo pensar que se debería subir más. Bueno, pues postúlate y si llegas a presidente del gobierno o ministro del ramo, pues a lo mejor puedes conseguir eso, pero mientras tanto, tu deber y el mío es mantenernos en el límite de velocidad puesto por las autoridades. Podemos pensar que el IVA es demasiado alto al 21% y que hay ciertos productos que tenían que tener un IVA inferior. Muy bien, podemos discutirlo, pero tenemos que pagarlo. Ya sea cuando vamos a una tienda donde los precios están fijados, ya sea cuando llamamos al fontanero para que nos repare la cisterna. No hay opción para el cristiano de sin IVA o con IVA. Es que es la ley y nos puede parecer un abuso, pero es de parte de Dios que esas autoridades están ejerciendo el gobierno. Lo mismo con las leyes del gobierno, del comercio, todo tipo de leyes que nosotros podemos pensar. En el colegio, vosotros niños, cuando la profesora sale y deja a un compañero de delegado de la clase, no tiene derecho a pediros la merienda vuestra. Eso no es su autoridad. Pero si dice que hay que mantener silencio, hay que mantener silencio. Aunque saque peores notas que tú. Porque es una autoridad delegada por una autoridad. Cada uno ha delegado en el otro. Ya le ha tocado hoy ejercer esa autoridad. Y cuando termine y vuelva la maestra y volvéis todos al patio, es uno más. Pero en ese momento está ejerciendo autoridad de parte del Señor, y nuestro deber es acatar y no aprovechar para hacer cosas que ponga en dificultades a esa autoridad. Como hacemos, ¿verdad? Señor guardia, no se puede ir por esta calle, pero mire, es que yo soy vecino, es que solo voy un momento, es que yo... Queremos que alguien legisle siempre a nuestro favor. Estamos luchando en ese caso contra la autoridad de Dios. Así que cuando son demandas legítimas las que nuestras autoridades hacen sobre nosotros, no tenemos opción más que obedecer a Dios. Así que la última vez que tú excediste el límite de velocidad, estuviste rebelándote contra Dios. La última vez que no mandaste al niño al colegio simplemente porque no te apetecía ese día llevarlo hasta allí, estabas rebelándote contra la autoridad de Dios. Lo mismo cuando cruzaste la calle con el semáforo en rojo o cuando tiraste un papel por la ventanilla del coche. En todas estas situaciones cotidianas que parecen una tontería y que parece que esto es de tiquismiquis. No, es Dios quien ha puesto estas normas. Este césped ahí fuera, tan tentador, pues dice que no se debe pisar, pues aunque sea una tontería y aunque los futbolistas lo pisen y salga más fuerte, la autoridad lo ha puesto. Y nosotros estamos para no pisarlo. Y si te gusta pisarlo, cómprate 1 metro cuadrado y písalo. Pero quien tiene autoridad ha puesto esa norma. Y nosotros estamos llamados a someterla. Resistir en estos casos es resistir a Dios. Y el cristiano está llamado a ser diferente en estas cosas. Fíjate recuerda lo que decía el apóstol en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. La negación de ti mismo es la manera de responder a Dios, de consagrarte a Él. Tiene que ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo en el que cada uno trata de saltarse la norma a su manera, de no pagar impuestos, etc. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hacer esto, someterse en todos estos casos,
es hacer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, en el contexto de la iglesia, en tu vida privada y también como ciudadano de esta ciudad, de esta nación, donde quiera que estés. Así que no podemos conformar nuestro comportamiento a la norma social para que la gente no nos diga que somos muy raritos, que estamos muy anticuados, para que la gente no nos ningunee, no se ría de nosotros, para que no diga que somos unos tiquismiquis. No, es que la autoridad es de Dios, nos guste o no nos guste. Y si estamos agradecidos a Dios por sus misericordias, por habernos rescatado de nuestra vana manera de vivir, por habernos justificado, por habernos hecho hijos de Dios, esto es lo que Dios demanda de nosotros. Que el mundo haga lo que quiera. Nosotros no podemos hacer lo que queramos. Tenemos que hacer aquello que nos manda aquel que dio su vida por nosotros. Así que en estos primeros 2 versículos hay una cosa que queda clara, es que las autoridades civiles también son dadas por Dios. En segundo lugar, los versículos 3 y 4 nos dicen que la autoridad es para el bien de los gobernados. Leemos: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Eso de que tendrás alabanza de ella se podría traducir como que la autoridad te felicitará, tendrá su aprobación, recibirá su elogio, te honrará porque eres un ciudadano que se conforma a las leyes. Entonces vemos que el gobierno civil, la ley y el orden son cosas buenas. Y esas cosas no aterrorizan a los ciudadanos. A las personas de buen vivir no les asusta que haya unas leyes y que haya una pena por incumplirlas. Porque si tú las cumples, no tienes que tener ningún temor. Ahora, si eres una persona de mal vivir, si te has saltado el semáforo, si has sacudido el mantel por la ventana, si has hecho cualquier cosa que está prohibida por la ley, entonces teme, porque alguien te puede multar, alguien te puede regañar, alguien te puede llevar delante del juez. Así que, ¿quieres ir por la vida sin temer a las autoridades? Haz lo bueno y encontrarás la alabanza y la aprobación de las autoridades. Y con esta afirmación el apóstol deja claro que las autoridades tienen que ver con las acciones, con las obras de las personas y con nada más. Las autoridades no se pueden meter en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros creemos. No se pueden meter en lo que nosotros sentimos, en nuestra libertad de pensamiento. Pero sí están puestas para poner límites en lo que nosotros hacemos en nuestras obras. En la gracia común del Señor, el Señor permite que esas autoridades pongan límite a las obras malas de los hombres, a las malas acciones de los hombres. Gracias que hay un gobierno, gracias que hay una policía, gracias que hay un sistema judicial, gracias que hay un sistema penitenciario, nosotros podemos vivir con cierta seguridad, con cierta tranquilidad. Quita todo esto y te encuentras con el caos más absoluto. Ahora, si tú eres un desobediente, si tú no acatas las leyes, entonces debes tener temor con toda razón. Para aquellos que viven en conformidad con las leyes, tienen la tranquilidad de saber que las autoridades civiles no son una molestia. Ahora, hay situaciones en las cuales nos encontramos con personas honradas que están temiendo a las autoridades. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que las autoridades se han excedido del límite que Dios les ha puesto. Pero esos casos son casos excepcionales. Los gobiernos civiles están ahí para nuestro bien. Son un regalo de Dios. Han sido dados para el beneficio del hombre. No es para el bien de los que gobiernan, sino para el bien de los gobernados. Para eso ha puesto el Señor autoridades. Y cuando un gobierno gobierna para el beneficio del pueblo, tiene una doble función. Está ahí para temor de los malhechores y para alabanza
de aquellos que hacen el bien, porque están cumpliendo la ordenanza divina. Para eso los ha puesto el Señor. Ahora, cuando de manera repetida y abierta el gobierno hace caso omiso a los límites que Dios le ha dado, entonces los cristianos no estamos en ninguna obligación de obedecerle. En ese caso, tenemos que hacer lo que está en nuestras manos para remediar ese mal. Ahora, lo que no nos da lugar a esto es el mal mayor de la anarquía, de la falta de gobierno. Eso trae inseguridad, eso trae crimen, eso trae dolor. Pero cuando el menor de dos males es una revolución contra un gobierno que se está excediendo en las atribuciones que Dios le ha dado, en esa ordenanza divina, el creyente está justificado bíblicamente para comenzar una revolución o para unirse a una revolución. Y ya digo, solo en el caso en que un gobierno se extralimite en la autoridad que el Señor le ha dado. Pero volvamos a la enseñanza de Pablo de que el gobierno es para el beneficio de aquellos que son gobernados. En el versículo 4 dice, ¿por qué servidor de Dios para tu bien? Pues si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Fijaos que dice que si tú haces las cosas bien, debes esperar que el gobierno te diga que lo estás haciendo bien. Pero si haces lo malo, lo normal es que tengas temor. ¿Por qué? Porque Dios al gobierno le ha dado el poder de la espada. Y el gobierno no lleva la espada en vano. O sea, eso de la espada, el uso de la fuerza, no es algo que tenga ahí como algo simbólico. No, la espada tiene una función, es la de ejecutar castigo. Y el gobierno tiene autoridad legítima dada por Dios para usar ese poder. Dios ha dado a las autoridades gobernantes el derecho a castigar a las personas por sus crímenes, para ejecutar justicia sobre los que hacen el mal. Dice que esto no es en vano, no es una cosa que está ahí colgando del lado y que no sirve para nada, no, está dado para ser usado. Así que Pablo está diciendo de manera indiscutible que el Estado puede decidir ejecutar sentencias justas sobre criminales convictos, incluso con la pena de muerte. De eso trata la espada. Recordemos que Dios hizo un pacto con Noé que se extendía a toda la humanidad y que continúa vigente. Mirad allí en Génesis capítulo 9, versículo 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Fijaos que este versículo y la enseñanza de Pablo está completamente en contra de ese veneno del humanismo que, considerando de poca importancia la santidad de la vida, ha logrado con éxito que los valores que Dios ha puesto en nuestros corazones, en nuestras mentes, sean transformados. De tal manera que ha llegado a conseguir que la sociedad se solidarice con el infractor y se olvide de aquel que ha recibido el daño. Y nos preocupamos y vemos campañas en los países donde todavía existe la pena de muerte, campañas en contra de eso, pero la gente se olvida de los crímenes que esas personas han cometido. Y por eso se ha abolido en tantos lugares la pena de muerte. Y cuando se discute este asunto de la pena de muerte, el único aspecto que hoy en día se llega a discutir es el asunto de que sea como algo ejemplar, lo cual es una aberración, es absolutamente inmoral. Que una persona pierda su vida como un elemento disuasorio para que otras personas que están pensando en cometer el mismo delito, entonces rehuyan hacerlo. Eso es inmoral, que alguien tenga que dar su vida para que otro tenga el ejemplo. La Escritura no considera la pena de muerte en esos términos, sino como un justo castigo demandado por la santidad suprema de la vida humana. La vida humana es tan sagrada que el asesinato deliberado
es absolutamente execrable. No se puede consentir. Por lo tanto, la pena capital es un castigo justo para un crimen capital. De tal manera que cuando hay una persona convicta, y yo sé que en nuestro país la pena de muerte no existe, yo sé que de esto se puede hablar, se puede discutir, pero esto es lo que dice el apóstol. Uno puede simpatizar personalmente, su carne puede simpatizar más o menos con este concepto. Pero esto es lo que dice el Señor. No en vano lleva la espada para ejecutar a los criminales. No es de una manera simbólica, sino real, que el Estado, por delegación de Dios, aplica en ocasiones la pena capital a criminales convictos. Y yo sé que esto implica asegurarse muy bien de que el reo es realmente convicto, que no hay ninguna sombra de dudas sobre lo que ha hecho. Pero aquí lo dice el Señor. En vano no lleva la espada. Pero eso tiene también otras implicaciones. Este poder de la espada también significa que el Estado tiene autoridad y derecho también para hacer la guerra en ciertas circunstancias. No debe ser nunca para ensanchar los propios intereses de los gobernantes, porque el segundo principio que hemos establecido es que Dios ha dado la autoridad a quienes gobiernan, no para su propio beneficio, sino para el beneficio de aquellos a los que administran, aquellos a los que gobiernan. Así que no es una guerra justa la que se hace para ensanchar las riquezas personales o el poder de algunos individuos. Eso está fuera de toda discusión. Pero a la luz de este pasaje, nosotros podemos ver que declarar la guerra cuando lo que está en juego es la justicia, cuando es un asunto de recompensar al justo y castigar a los malhechores, entonces es algo sancionado por la palabra. Es impensable, ¿verdad?, que se pueda ser capaz la autoridad de ejercer el derecho de la fuerza dentro de las fronteras, pero que no pueda defender las propias fronteras de la invasión de otros que lo que traerían sería injusticia. Y de manera similar es impensable que se pueda administrar justicia dentro de la propia esfera, pero que no se pueda resistir a los agresores que desde fuera están tratando de imponer otra justicia. Y fijaos que todo esto está en consonancia y es coherente con lo que el Señor ya dijo, que hay que dar al César lo que es del César. Esas palabras fueron dadas por el Señor en una discusión sobre si era legítimo pagar o no pagar impuestos. Y el Señor perfectamente sabía, cuando dijo que había que darle a César lo que era del César, Él sabía que con el dinero de sus impuestos, parte de eso iba a pagar el ejército del César. Y eso no le impidió decir, hay que dar al César lo que es del César. Y vemos como el Señor incluso en algunas ocasiones tuvo conversaciones con soldados a los cuales no les dijo, eso que estás haciendo es horroroso. Está el pecado imperdonable y luego está eso. No, el Señor nunca lo hizo. Nunca le dijo que cambiaran el trabajo. No lo puso en la misma categoría del pecado de la mujer samaritana, a la cual le dijo, anda y no peques más. En ningún caso, en las relaciones que el Señor tuvo con hombres en autoridad, les dijo que no tenían que estar en ese oficio. Y vemos como los apóstoles también son coherentes con la enseñanza del Señor y del apóstol Pablo, cuando en una y otra epístola ponen el ejemplo y el paralelismo entre la conducta del cristiano y la del buen soldado que milita su batalla. Y vemos también como en todas las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vemos hombres temerosos de Dios, que formaban parte de la autoridad, que formaban parte del ejército, que empuñaban la espada y la usaban en el uso legítimo para el cual se les había concedido. Así que nosotros, el humanismo del siglo XX, el siglo XXI, nos puede llevar la mente por otros derroteros. Pero dice, no os conforméis a la manera de pensar de este mundo. El pacifismo no se puede justificar
a la luz de la palabra del Señor, a la luz, por ejemplo, de este pasaje. Por lo tanto, tenemos que decir que una carrera en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es algo muy digno para un cristiano. Y lo que tendríamos es que orar al Señor para que levante a hombres que sean capaces de vencer las tentaciones propias de ese servicio, para que estén ahí ejerciendo la autoridad que delegada por Dios tiene el Estado. Así que vemos cómo el Estado ha sido ordenado por Dios y ha recibido una tarea muy clara. Deriva su poder de Dios y por eso no en vano lleva la espada. Y cuando el Estado ejerce su poder de manera legítima, tenemos que considerarlo como un instrumento de la ira de Dios. Fijaos que el domingo pasado estuvimos considerando el capítulo 12 y entre otros versículos consideramos los versículos 18 al 21, que dicen: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y luego dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea que aquí tenemos que lo que se le prohíbe al individuo, la venganza, el Señor la ejerce por medio de las autoridades civiles. Podemos contrastar esto con el versículo 4 del capítulo que estamos viendo. Dice que no lleva la espada en vano, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por eso es que cuando alguien me hace algo malo, yo no me vengo, yo no levanto mi puño o mi espada contra esa persona. Yo eso lo llevo a las autoridades, a las cuales Dios ha dado la espada, para ser vengadores de Dios. Lo que a mí se me prohíbe, al Estado se le concede. El Estado, por lo tanto, es instrumento de Dios para descargar su ira sobre los que hacen lo malo. En tercer lugar, recordamos, en primer lugar, hemos visto que la autoridad es dada por Dios. En segundo lugar, es dada para el bien de los gobernados, no para el bien de los que gobiernan, sino de los gobernados. Y esa autoridad hace que el mal sea controlado y restringido, y para eso el Señor da al gobierno el uso de la fuerza. Pero luego está nuestra parte. Versículos 5 al 7. La autoridad tiene que ser obedecida. Dice el versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Vosotros, cristianos, debéis obedecer a las autoridades civiles. Y esto no lo debéis hacer, lo de obedecer a las autoridades, no simplemente por el temor al castigo, el temor a la culpa, a la multa, el temor a la detención, a la cárcel. No, sino porque la conciencia lo demanda. Una conciencia regenerada sabe que esa autoridad que ha puesto esa norma que a mí me puede ser muy inconveniente, lo ha puesto de parte de Dios. Y que si esa norma no se extralimita a la autoridad que Dios le ha dado a ese gobierno, yo estoy llamado a obedecerlo. Mi conciencia, no el temor a la multa, al radar, a la cárcel. Eso no es lo que me debe refrenar. De ahí que como ciudadano cristiano, lo que viene a continuación, como ciudadano cristiano, yo tengo que pagar mis impuestos. A eso llega el apóstol en el versículo 6 y comienza con: pues por esto, por lo que hemos dicho anteriormente, tenemos que estarles sujetos, no por el asunto del castigo, sino por la conciencia. Pues por esto, pagáis también los tributos, porque las autoridades son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Tenemos que saber que el propósito de los impuestos no es satisfacer la avaricia privada de algunas personas, sino proveer los fondos para sostener esa autoridad que Dios ha dado
a los hombres. Esa ordenanza divina se sostiene con nuestros impuestos. Así que los funcionarios de la hacienda pública no los debemos considerar como tiranos, sino como personas que son necesarias para que se pueda sostener esa ordenanza divina. Son ministros de Dios, son siervos de Dios. Su ocupación es completamente honrosa. No es su dinero el que ellos manejan, es el dinero de Dios. Y por lo tanto, son responsables ante Él. No solamente son responsables ante nosotros como ciudadanos, sobre todo son responsables. Y un día tendrán que dar cuentas a Dios de que han manejado, que han recaudado y que han utilizado esos fondos de manera justa y concienzuda. Por eso el Estado es responsable. Tiene que dar cuentas a aquel que le ha dado la autoridad. El dinero público es dinero de Dios. Eso es lo que el gobierno tiene que saber, que un día tendrán que dar cuentas a Dios. Así que cuando veáis las noticias y ves estos que parece que se van a ir de rosita sin devolver lo que se han quedado de los impuestos de Dios, no os preocupéis. El Señor ya se encarga de eso. A Él tendrán que dar cuenta tan tarde o temprano. Por eso, cuando el gobierno usa esos fondos para fines personales, para codicias privadas, para promover la injusticia o la impiedad, o para promover cosas que son contrarias a la autoridad que Dios les ha dado, el Estado le está robando a Dios. Esos ministros están robando a Dios, esos recaudadores, esos concejales, esos alcaldes, esos están robándole a Dios antes que robarle a los ciudadanos. Y Dios toma nota de eso y un día los juzgará. Pero eso no nos exime a nosotros de nuestra responsabilidad de obedecer y sujetarnos. Y si lo que le debemos al recaudador es un impuesto, tenemos que pagarlo. Y aquí vemos como el apóstol habla que diferentes personas tienen derecho a recaudar diferentes cosas. Versículo 7. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Tenéis que darle a cada cual lo que le corresponde. No podéis decir, no, como ya me descuentan el IRPF, la factura de la electricidad esa, le quito el IVA. O intento poner menos horas para pagar menos. Intento hacer ese tipo de componendas. Eso las estamos haciendo con Dios. Y tal vez el ministro de Hacienda no se entere nunca. Y tal vez en la agencia tributaria pase desapercibido. Pero lo estamos haciendo a los ojos de Dios. Ante Él tenemos que dar cuenta. Así que a uno le ha dado derecho a cargarnos impuestos, a otros tributos, tasas, licencias, pagos de todo tipo. A otros simplemente tenemos que darles honor y respeto. Y vivimos en unos tiempos en que se está perdiendo el respeto a la autoridad. Y que lo haga el mundo, ¿qué pueden hacer los impíos sino impiedades? Pero nosotros los cristianos no estamos para pitar al rey, ni para gritar cuando se toca el himno nacional. Eso no son cosas que nos corresponden a nosotros. Eso son cosas propias de los impíos. Y podemos tener más simpatía hacia un gobierno republicano. Eso es muy lícito. Y podemos ser los más monárquicos. Eso también es muy lícito. Pero los que han sido puestos por Dios. Si merecen honra hay que dársela. Y si merecen respeto hay que dárselo. Y no solamente vale para el rey, sino para el de seguridad, que está a la puerta de un edificio y nos dice que no podemos pasar, o que hay que salirse de la acera e ir por el otro lado. Al que honra hay que darle lo que le corresponda. Y el apóstol es muy consciente de que muchas de estas personas, en lo personal, no merecen ese respeto. La mayoría son impíos. La mayoría están viviendo vidas que desagradan a Dios. Pero cuando están ejerciendo esa autoridad, grande o pequeña, a escala nacional o simplemente del bloque, lo que nos diga el portero del edificio, si es siguiendo
la norma establecida por quien tiene la autoridad. Y si eso no nos lleva a pecar contra Dios, hay que pagar el impuesto, el tributo o respetar a quien sea. Quien nos demande eso, tenemos que darlo. Porque detrás de esa autoridad está Dios. Y cuando nos levantamos contra una autoridad legítima, estamos pecando contra Él. Y si están haciendo algo que es impropio, usemos todos los medios legítimos a nuestro alcance, ya sea un voto en una urna cada 4 años, o ya sea dedicarnos activamente a la política, pero que sea siempre por medios legítimos. Así que estamos viendo que ante las misericordias de Dios, nosotros no podemos permanecer como cuando vivíamos en el pecado. Tenemos que ser transformados en nuestra mente y en nuestras actitudes y en nuestras acciones. En el contexto de la Iglesia, en nuestras vidas privadas, y hoy hemos aprendido también que sometiéndonos a las autoridades. El cristiano en esto también es diferente. El impío vive para sí mismo. El cristiano vive para Dios y por eso es un cumplidor de la ley. Y es en cosas específicas como esta donde Dios está probando nuestra consagración a Él. No podemos, yo recuerdo a alguien que decía, yo llego por la mañana a donde trabajo, abro mi Biblia y nadie me quita mi media hora de leer la palabra de Dios. Y se jactaba y todo el mundo decía, ¡ay, qué buen cristiano! Bueno, tu jefe te paga por 8 horas de trabajo, ten tu devocional en casa. No lo tengas en tu trabajo. Si lo tienes, tenlo en el tiempo de tomar el café. Pero hay una autoridad que tenemos que respetar. Y muchas veces creemos que nosotros somos más espirituales porque leemos más la Biblia, venimos más a la iglesia o hacemos oraciones más largas. Pero luego, en estas cosas, como el sometimiento a las autoridades, el pagar nuestros impuestos, estamos deshonrando a nuestro Dios. Es aquí donde nosotros tenemos que ver nuestra impotencia. Es aquí donde nosotros podemos ver nuestro pecado. Y es aquí donde se hace necesaria la obra de Cristo en nosotros. Él, siendo Dios, no se aferró a su condición divina, sino se despojó a sí mismo y se hizo siervo. Y se sometió a la autoridad de sus padres. Y se sometió a las autoridades religiosas en el templo. Y se sometió también a las autoridades civiles. Y respetó a quien tenía que respetar. Y pagó los impuestos que tenía que pagar. Por eso Él es nuestra justicia. Y por eso tenemos que asirnos a Él y no dejarnos soltar. No dejarnos llevar por el pensamiento humanista. Que nos llamen como quieran. Que nos llamen puntilloso. Pero es a Dios a quien tenemos que dar cuentas. Oremos. Amado y bendito Señor, nuestro Dios, queremos darte gracias porque tu palabra tiene pasajes que nos dejan extasiados contemplando la grandeza de tu ser, la maravilla de tu redención, pero también tiene estos pasajes que son más de tipo práctico. Cosas, Señor, en las cuales se manifiesta si realmente somos hijos de luz. Señor, venimos delante de ti a confesar que muchas veces nos hemos saltado las leyes, muchas veces, Señor, hemos infringido por activa o por pasiva aquello que sabíamos que era parte de la autoridad que tú nos habías delegado. Y Señor, es por eso que nuestras conciencias aún hoy nos redargüyen. Te pedimos, Señor, que refresques nuestra conciencia, que las pulas, que las hagas más sensibles, para que donde hemos defraudado, paguemos. Para que donde hemos faltado el respeto a cualquier autoridad, lo reconozcamos y hagamos restitución. Oh Señor, obra en nosotros, para que se manifieste que en esto que implica el sacrificio de nuestro orgullo, de nuestra voluntad, de nuestras carteras, Señor, que se vea que en eso estamos agradecidos, que se vea que estamos consagrados a ti, que se vea, Señor, que te reconocemos como la autoridad suprema en nuestros hogares, en nuestras vidas privadas,
en el contexto de la Iglesia y también en la sociedad. Y que todo esto redunde en la gloria de tu nombre, pues te lo pedimos por Jesucristo. Amén.